Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la sesión número 13 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a desarrollar tipos de preguntas para la evaluación de la comprensión lectora 1 y vamos a ver lo que es tema central e idea principal. Estas dos tipologías de pregunta que vamos a ver hoy día bueno, son sustanciales, son principales para poder avanzar hacia las otras tipologías de pregunta también, ¿no? Entonces, ya ingresamos específicamente a estas tipologías de pregunta centrales o principales en lo que es comprensión de un texto. Jerarquía textual. Puesto que la lectura es una herramienta esencial del aprendizaje significativo, es capital garantizar el avance en la comprensión lectora. Por ello, la didáctica de la lectura debe sustentarse en las formas idóneas que logren una evaluación de la comprensión de textos, siendo los principales tipos de ítems en comprensión lectora los siguientes: tema central e idea principal. Muy bien, acá hay que precisar lo siguiente. Para lo que es comprensión lectora, nosotros nos enfrentamos permanentemente a lectura de textos y cuando nosotros estamos frente a un texto, debemos tener claro que toda la información que nos presenta este texto no tiene la misma jerarquía. Jerarquía en el sentido de importancia, relevancia, ¿no? Hay informaciones que son sustanciales, otras complementarias, otras de menor nivel, ¿no? De repente hasta llegar simplemente a datos. Pues bien, cuando hablamos de jerarquía textual, lo esencial, lo principal en la evaluación de la comprensión lectora es reconocer lo capital, lo principal, es decir, el tema central. Si yo no sé identificar a partir de lo que he leído cuál es el tema, difícilmente voy a poder acertar las otras tipologías de pregunta, porque las otras tipologías de pregunta tienen que ver con el tema. Lo siguiente en importancia, ¿no?, es la idea principal, que viene a ser lo esencial, lo nuclear, lo más importante, lo vital de todo el texto, así tenga 6 párrafos o 500 páginas. Es lo principal, la esencia. Entonces, ustedes se estarán dando cuenta que en el proceso de poder nosotros decir que comprendimos, ¿no?, la lectura de un texto, pasa primerísimo por esto. Primero, saber de qué trata el texto. Y en segundo lugar, ¿qué es lo esencial, lo principal que nos dice el texto? Ahora nos enfrentamos nosotros a fragmentos, a textos, bueno, de 3 párrafos, ¿no? 4 párrafos, nada más. Ubiquémonos en textos más amplios. Tengo que identificar cuál es el tema. Y el tema es concreto. ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué se dice sustancialmente de ese tema? Oye, pero hay como 200 páginas, correcto, pero hay algo esencial. Y estos dos puntos, les decía, vienen a ser nucleares para que yo pueda resolver con éxito
las otras tipologías de pregunta. Pregunta por incompatibilidad, pregunta por compatibilidad, pregunta de inferencia. Porque todo gira en torno al tema y la idea principal. Vamos a ver que tanto tema como idea principal están vinculadas, pero también tienen sus diferencias. También tenemos que saber discriminar ambas. Entonces, con esta sesión de hoy, abrimos, ¿no? Digamos, la parte teórica, ¿no? Que se va a comenzar a ver respecto ya a los tipos de pregunta, ¿no? Estamos hablando acá de lo que es jerarquía textual e idea principal. Vamos entonces con lo primero. El tema central es el asunto global de que trata un texto. Unifica al texto. Es decir, y otorga sentido y significado al texto. Es decir, un tema central es lo que atraviesa todo el texto. Un tema central es la columna vertebral del texto, porque todo el texto se refiere a ese tema. Todo el texto va a hablar de las frutas. Todo el texto va a hablar de Napoleón. Todo el texto va a hablar de la zanahoria. Todo el texto va a hablar de repente de la variedad de relojes. Es decir, hay un tema que atraviesa todo el texto, columna vertebral. Ahora, por eso decimos ahí que unifica al texto. Todos gira en torno al tema. Pues bien, la forma lingüística del tema central es una frase nominal, ¿no? Por ejemplo, la delincuencia en Lima. Fíjense, para que yo pueda hallar con naturalidad, porque de eso se trata, ¿no? Esta pregunta por tema central, debemos preguntarnos, ¿no? Y cada vez que estábamos frente a esta pregunta, yo les decía eso, ¿no? ¿De qué trata el texto? La pregunta por tema central es como si nos preguntáramos de qué trata el texto. Y cuando nosotros tratamos de entender esta pregunta de qué trata el texto, vamos a llegar a una respuesta macro, genérica, no específica. Vamos a dar el tema. Como les decía, el tema puede ser Miguel Grau, el tema puede ser, no sé, la vida de San Martín, el tema puede ser, ¿no? Las características, ¿no? De los chocolates peruanos, es decir, los temas pueden ser diversos, ¿no? Pero específicamente vamos a tener acá que la forma más correcta de que nosotros podamos hallar o llegar a la resolución de esa pregunta por tema central es como si nosotros nos preguntáramos de qué trata el texto. Pues bien, la respuesta va a tener una característica que ya nos la está diciendo acá. La respuesta puede ser una frase, no es que puede ser, va a ser una frase nominal. Pero la respuesta también podría ser una palabra. Entonces, yo les sugiero que ustedes pongan ahí pregunta por tema central, una flechita y la pregunta de qué trata el texto. Y la respuesta a la pregunta por tema central va a poder ser una palabra o una frase nominal. Una palabra o una frase nominal. ¿Por qué acá en la diapositiva no se está ubicando la palabra? Porque para las aplicaciones prácticas de la de los exámenes, bueno, no se utiliza,
¿no? Ustedes nunca han visto una alternativa, ninguna que contenga una sola palabra. Generalmente hay construcciones. Entonces, por eso, no, una sola palabra no va a venir. Generalmente viene una construcción, es decir, una frase nominal. Por ese motivo acá no se especifica. Pero claro, puede ser, ¿no? ¿De qué trata el texto? Del chocolate. ¿De qué trata el texto? De los conejos. Pero, pero eso sería obviamente muy fácil de identificar, ¿no? De la A a la E, bueno, fácilmente. En cambio, cuando hacemos ya construcciones, ¿no? Más elaboradas, por ahí pueden poner una frase nominal, en otra alternativa una oración, en otra alternativa, pero nosotros ya tenemos ahí como característica, al menos para la aplicación de eh, las prácticas que estamos haciendo y de los exámenes que tienen, tanto en la pre como en el examen de admisión, generalmente son construcciones, ¿no? Entonces, una frase nominal. Y ahí el ejemplo está clarísimo, ¿no? La delincuencia en Lima es una frase nominal. Ya leí un texto, me pregunto de qué trata el texto. Ah, bueno, el texto trata sobre la delincuencia en Lima, ¿no? Como les había dicho, es una frase nominal, es una respuesta macro, pero nos está dando el tema de lo que seguramente es la columna vertebral de todo el texto. Ahora, esta pregunta por tema central también tiene su equivalente en inglés. Es exactamente igual, es decir, las preguntas por tema, por idea principal, por incompatibilidad, giran en torno también a las tipologías que estamos viendo en castellano. Solamente que ahora para que podamos hallar con éxito preguntas por tema, en el idioma inglés hay que tener en cuenta, ¿no? Cómo se formulan las preguntas, ¿no? Para el tema central nos van a ubicar, ¿no? La palabra theme, topic, ¿no? Entonces ya sabemos que cuando nos mencionen, ¿no? Eso es tema central, ¿no? Ya sabemos que nos están preguntando por el tema central. Muy bien, pasamos ahora entonces a lo que es idea principal. Entre las ideas que componen un texto se distingue una que condensa la parte más significativa, la idea principal. Muy bien, debemos tener en cuenta que solo hallando en primer término el tema central, podemos reconocer la idea principal. Por ejemplo, si nuestro tema central, que lo hemos visto en la diapositiva anterior, es la delincuencia en Lima, la idea principal podría ser la delincuencia en Lima ha aumentado en el último quinquenio, ¿no? Entonces, la idea principal eh, es lo que se dice del tema central. Si la idea principal es lo que se dice del tema central, entonces se da exactamente lo que nos dice este segundo punto de la diapositiva. Yo no puedo hallar la idea principal si es que previamente no he identificado el tema. ¿Por qué motivo? Porque la idea principal es lo que se dice del tema. Fíjense en el ejemplo, ¿no? Que vimos hace un momento. La delincuencia en Lima era el tema central. ¿De qué trata el texto? La delincuencia en Lima. ¿Qué se dice de la delincuencia en Lima? Que ha aumentado en el último quinquenio. ¿Qué significa eso? Toda esta última parte ha aumentado en el último quinquenio es la idea principal. ¿De qué? De la delincuencia en Lima. Ahí vemos pues que la idea principal va a contener al tema. Entonces, esto es importante porque yo puedo hacer una evaluación, ¿no? Por el momento vamos a poder hacer una evaluación
en torno al tema y a la idea principal. De repente en mi examen me viene una pregunta por tema, una pregunta por idea principal, ya marqué, ¿no? Pero hay una forma de evaluar, ¿no? De evaluar. Bueno, ya lo marqué, ¿no? Nosotros resolvemos casi inmediatamente, hay que evaluar. ¿Cuál es la forma de evaluación? Esta. Es decir, si la idea principal es lo que se dice del tema, ¿no? Entonces ustedes pueden verificar, ¿no? En lo que ha respondido si está vinculado tema con idea principal. De repente por ahí hubo un error y eso les puede permitir, ¿no? Corregir, revisar mejor y decir, no, es la C, porque la C tiene que ver justamente con este tema, siempre y cuando tengan clarísimo cuál es el tema. Porque si yo no tengo claro cuál es el tema, les decía hace un rato, difícilmente voy a poder decir qué se dice del tema. O sea, esto tenemos que ir, ¿no es cierto?, paso a paso. Primero tema, luego idea principal, luego resumen y luego todo lo demás. Pero bien identificado, bien diferenciado. Pues bien, entonces, así como en el tema central, yo les recomendaba que se pregunten de manera natural para llegar a una respuesta natural de qué trata el texto. Para hallar la idea principal, nos podemos preguntar, ¿qué se dice del tema central? Porque estamos diciendo que la idea principal es lo que se dice del tema. Entonces, tengo una pregunta por idea principal, me puedo preguntar, bueno, ¿qué se dice del tema central? Y acá vamos a tener una característica en la respuesta, tomen nota. La respuesta para la idea principal va a ser un enunciado o una oración. Eso ya me diferencia con el tema central, porque el tema central es una frase nominal. La idea principal va a ser un enunciado u oración. Entonces, y ya sabemos, ¿no? La idea principal es lo que se dice del tema y por lo tanto en la redacción generalmente lo contiene. Y lo tiene que contener al tema porque habla de ese tema. Y esta idea principal entonces es lo esencial, lo vital, lo más importante. Y acá seguramente vale la pena indicar que a veces cuando hemos estado resolviendo los textos, ¿no? Por ahí era la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la idea principal? Y de repente la respuesta era la C y ustedes marcaban la A, ¿no? O la D. Y no es que de repente lo que marcaban fuera descabellado, era importante, pero en un segundo nivel, de repente era una idea secundaria. Entonces, acá tenemos que comenzar a discriminar. Por eso al comienzo hablaba de que el texto nos presenta información de diversa jerarquía, de diversa importancia. ¿Y qué es lo más importante? Hallar el tema. ¿Qué es lo más importante? Saber cuál es la idea principal. Luego vienen ideas secundarias, ideas terciarias, datos complementarios. Y ahí viene el hecho de que, pero ¿por qué no es la clave A si esto lo dice el texto? Correcto, lo dice el texto. Correcto, es algo importante, pero en un nivel segundo. Has marcado una idea secundaria. Entonces, tenemos que comenzar a discriminar, ¿no? A hacer esa diferenciación en cuanto a la jerarquía, la importancia. La pregunta por idea principal es lo esencial del texto. Y ustedes comprenderán entonces que en la comprensión lectora, decir, oye, sí he comprendido el texto, pasa en primer lugar porque sepamos de qué trata el texto, tema central, y decir qué es lo principal que nos dice el texto. ¿Y eso cómo lo puedo decir? En una oración, en un enunciado. Pero si son 200 páginas, pero si son
10 párrafos, no importa, lo esencial es lo esencial. Y lo esencial no necesariamente va a pasar porque yo saque exactamente palabrita o la línea exacta de lo que dice el texto. Lo puedo decir con mis palabras. Y de hecho la alternativa, la respuesta va a estar con otras palabras diferentes a lo que nos dice el texto, pero es lo mismo. Por eso yo siempre les he venido repitiendo, podemos decir lo mismo de diferente manera. Muy bien, entonces vamos a pasar a continuación al desarrollo de la separata, y en este desarrollo de la separata vamos a ir encontrando pues comenzando, ¿no? Un ejercicio importante que nos va a permitir que nosotros también hagamos una práctica de construcción, que es también tan importante, ¿no? Acá tenemos unas actividades de aplicación, tenemos el texto A, vamos a leerlo y luego nos piden algo importante, redacte el tema central y luego redacten la idea principal. Yo les sugiero a ustedes lo siguiente, háganlo como lo hemos desarrollado hace un momento. Cuando en el tema central decíamos, ¿de qué trata el texto? De la delincuencia en Lima. Bueno, ponen acá, ¿no? La delincuencia en Lima. Y luego pregúntense, ¿qué se dice de la delincuencia en Lima? Entonces van a poner la delincuencia en Lima, contiene el tema central, ha crecido, ¿no? En el último quinquenio. Entonces, empalmadito lo van a comprender mejor y es una forma importantísima de ir plasmándolo, ¿no? Pregúntense, ¿de qué trata el texto? Y bueno, es el tema. El tema ya sabemos, es macro, es general, es una frase nominal. Y la idea principal es lo que se dice del tema. Entonces, háganlo de esa manera, ¿no? Tema central, la delincuencia en Lima. Idea principal, ¿qué se dice de la delincuencia en Lima? Repito nuevamente, la delincuencia en Lima, tema central, ha crecido sustancialmente en el último quinquenio. Todo eso último es la idea principal, pero tiene que contener al tema. Muy bien, voy a pedir intervención luego, chicos, este ejercicio es importante, ¿no? Si bien es cierto, nosotros siempre estamos frente a alternativas A, B, C, D, E, es muy bueno para que lleguemos a la esencia, ¿no? Es decir, al procesamiento, ¿no? Hacer justamente esto. Vamos entonces leyendo el texto A, resolviéndolo y por favor luego voy a pedir intervenciones. Adelante, chicos.
Muy bien, chicos, vamos resolviendo entonces. ¿Alguien tiene una propuesta? Abren micro, por favor. El tema central sería las cifras de feminicidio en el Perú. Muy bien. ¿De qué trata el texto? Bueno, de las cifras de feminicidio en el Perú. Perfecto. De repente podemos, no digo que está mal, ¿no? Simplemente que a veces vamos a tener algunos datos complementarios. De repente el niño marcó eso, que está perfecto, ¿no? Y dentro de las alternativas podría estar un poquito más completo, ¿no? Entre el 2015 y el 2023. O de repente en la alternativa dice según la INEI, según el INEI, ¿no? Entonces, pero son datos, digamos, ya de especificaciones, ¿no? Pero ha marcado efectivamente lo principal, ¿no? Casos de feminicidio registrados en el Perú entre el 2015 y 2023, ¿no? Entonces, alguien puso ahí no solamente esto, ¿no? Sino según el INEI, perfecto, ¿no? Pero fundamentalmente es eso, ¿no? Casos de feminicidio registrados en el Perú, más completo, entre el 2015 y el 2023, según el INEI. Ese es el tema. Muy bien. Pregunta por idea principal. ¿Qué se dice de esos casos de feminicidio registrados en el Perú entre el 2015 y 2023, según el INEI? ¿Qué se dice? A ver, Ha habido un aumento. ¿en qué periodo? ¿En qué 2015 año? 2023. Ya, registrándose. ¿Cuál es su pico mayor? Entre el 2015 y el 2. 2018. Ok. Entonces, en la idea principal, ¿no? Decimos que los casos de, ojo, que en el tema central está, si es que lo queremos hacer completo, el periodo. Casos de feminicidio, tema central, registrados en el Perú entre el 2015 y el 2023, según el INEI, o sea, el reporte más alto, ¿no? Idea principal. Ahí continuamos indicando, registrándose el mayor número de casos, como bien lo ha dicho su compañero, en el 2018, ¿no? Si es que queremos hacerlo más específico, con 150 casos o 150 víctimas, ¿no? Eso es lo que se dice en específico, ¿no? Que el 2018, ¿no? Fue el año que registró mayor subida, digamos, en víctimas, con 150 en total. Esa es la idea principal. Y todo eso se puede decir de diferentes maneras, ¿no? Siempre tengan en cuenta eso, podemos decir lo mismo de muchas formas. Pero muy bien, vamos a pasar rápidamente, vamos a dar un tiempo más chiquito para el texto B, vamos a hacer lo propio, leemos por favor y resolvemos.
Muy bien, ya terminamos de leer el texto B. Tema central. Nos preguntamos de qué trata el texto. Mm, A ver, abran micro. Tema central. ¿De qué trata el texto? El descubrimiento del señor de Zipán como Muy bien, uno de los más importantes del siglo XX. bien. El descubrimiento del señor de Zipán es uno de los más importantes o más significativos del siglo XX. De eso trata el texto. Perfecto. Idea principal. ¿Qué se dice del hallazgo del señor de Zipán, que es uno de los más significativos del siglo XX? ¿Qué se dice? ¿Mm? ¿Nadie? Bueno, continuamos esa idea. ¿Por qué fue significativo? ¿Por qué marcó un hito? Bueno, porque este hecho no ha sido comparado, ¿no? Únicamente con o comparable, como nos dice, con el hallazgo de la tumba de Tutankamón en Egipto, ¿no? Debido, ¿no? A su extraordinaria riqueza, ¿no? Excelente estado de conservación de piezas y el aporte, ¿no? Sobre su avanzado desarrollo cultural y tecnológico que reportó de los moches, ¿no? Eso dicho así o de diversas formas. O sea, fue un hecho magno porque es comparable con otra cosa que es muy magna, ¿no? Que es el descubrimiento de la tumba de Tutankamón y fundamentalmente por esto que nos dicen, ¿no? La riqueza, ¿no? Extraordinaria que se halló en las tumbas y el estado de conservación de los mismos que hace, pues, ¿no? Eh, que dio a conocer, que nos dice más acá abajo, ¿no? El avanzado desarrollo cultural y tecnológico que poseía, ¿no? Entonces, eso dicho así o de otra manera, más menos datos, vienen a ser la idea principal. Muy bien, vamos entonces ya al texto, vamos a lo que es comprensión lectora, tenemos el primero de ellos, vamos leyendo y con mucho cuidado resolvemos tema e idea principal si es que se nos pregunta. Ya no debemos fallar ni en tema ni en idea principal. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, la temática que desarrolla el texto es ¿de qué trata el texto? Esta es una pregunta por tema central. C. Muy bien. Alternativa C. La violencia y el abuso relacionado con las protestas en el ámbito político peruano, ¿no? Vemos pues que la lectura se centra específicamente en esta represión violenta, ¿no? Que recibieron los manifestantes peruanos a partir de un contexto político. Muy bien. Es importante precisar acá, chicos, que esta pregunta, como les decía, esta pregunta 1 es pregunta por tema central. No todas las preguntas por tema central e idea principal van a decirlo así, ¿no? ¿Cuál es el tema o cuál es la idea principal? Hay muchas formas de preguntar por tema central y por idea principal. Y ustedes tienen que saber distinguir esas preguntas para que vayan con mayor certeza a los exámenes. Entonces, en las separatas anteriores han habido preguntas por tema, por idea principal, ¿no? Hay que revisarlas, hay que apuntarlas para saber cómo se preguntan por tema y cómo se pregunta por idea principal, saliendo de las preguntas clásicas, que no siempre van a venir así, ¿no? Esa indicación va a ser muy importante para que ustedes no fallen, ¿no? Vayan dándose cuenta cómo se formula la pregunta, las diferencias y va a ayudar mucho. Pregunta 2. En el texto el vocablo insinuaron denota que denota. C. A ver, revisamos. La A. No, revisamos. B. Alternativa B. Confirmaron. Fíjense, el verbo hace referencia a la seguridad que tuvieron las autoridades del gobierno para acusar a los huelguistas, llamándolos pues finalmente, ¿no? Terroristas. Entonces, tiene una implicación, en este caso, ¿no? De alternativa B. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Es inconsistente decir que las investigaciones a los policías y militares que reprimieron violentamente a los manifestantes B. Muy bien, alternativa B, ¿no? Siguen su curso para identificar a los responsables, totalmente inconsistente. Ahí al final del texto afirman que la investigación del 2020 está paralizada sin ubicar a los culpables. Por lo tanto, B de bueno es inconsistente. Pregunta 4. De acuerdo con el texto, se deduce
que el ministro de Defensa evitó detallar las sanciones a los militares castigados, ya que ¿qué hace evitando dar detalles? Que facilita evitando dar detalles. A. A ver, revisamos, por favor. ¿Quiere que sean castigados o no castigados? E. Alternativa E. La información encubierta ayudará a que ellos queden impunes. ¿Qué significa impune? Sin sanción, sin castigo. La lectura acá confirma que el ministro estratégicamente guarda información para que los militares puedan finalmente quedar libres de toda culpa. Es el propósito final. Por eso tenemos alternativa E. Pregunta 5, una pregunta de situación. Si los fiscales hubieran obtenido evidencias sólidas sobre las violaciones de derechos humanos contra los reprimidos, entonces ellos ¿Mm? A. Alternativa, muy bien, A. Negarían de igual forma el acceso a la justicia para las víctimas. Y es que el autor confirma que pese a que hay evidencias auténticas, genuinas, los fiscales no lo revisan de manera rigurosa, ¿no? No lo hacen, ¿no? Se hacen un poco de la vista gorda, como se dice. Muy bien. Vamos inmediatamente a la sección B. Tenemos textos dialécticos, texto A y texto B. Por favor, leemos y resolvemos. Ya sabemos que acá el norte es otra cosa, ¿no? Acá es cuál es el tema polémico, ¿no? Muy bien, adelante, chicos.
Muy bien, primera pregunta nos dice, los dos textos polemizan en torno a... La E. A ver, revisamos. La A. Alternativa A, más específico. El uso del biberón como medio para alimentar al lactante. Vemos que el texto A lo que nos dice es que el biberón puede ser perjudicial para el recién nacido y por ello no recomienda el uso. Para el autor del texto B, cree que el biberón es una gran opción, ¿no? Para las madres que no pueden amamantar, ¿no? A sus hijos por diferentes motivos. Entonces, es el uso del biberón como medio para alimentar, ¿no? Al lactante. Muy bien. Pregunta número 2. En el texto A, el antónimo contextual de la palabra paulatinamente es D. D de bueno, no. A ver, revisamos. D de dado, perjudicialmente, no. Revisamos. Paulatinamente es poco a poco. A. Nos piden antónimo contextual. Paulatinamente es poco a poco, paso a paso. ¿Cuál sería su antónimo contextual? El antónimo de poco a poco o paso a paso. O lentamente. C. No, chicos. Alternativa E. Enano, vertiginosamente, obvio. Vertiginosamente. Vertiginosamente es velozmente. Veloz, algo vertiginoso, es algo rápido. Es el antónimo a paso, poco a poco. ¿No? Por favor, tomen nota que esa palabra está viniendo varias veces y hay que tenerla muy en cuenta, ¿sí? Y yo les sugiero también que en todas las preguntas, ¿no? O sea, yo estoy leyendo en el texto A el antónimo, marquen, chicos, pónganle un círculo, ¿no? Un subrayado especial, ¿no? A lo que les están pidiendo, porque si no, en lo rápido que resolvemos, a veces creemos que nos preguntan simplemente no el significado de contexto y acá nos están pidiendo el antónimo. Y como quieren distraernos, nos ponen sinónimos también, ¿no? Pero si yo marco, ¿no? Si yo marco, ¿no? Ya marqué antónimo y la palabra paulatinamente a la hora de ir a la respuesta, yo ya puedo a golpe de ojo ver, uy, ¿verdad? Antónimo y enmendar inmediatamente. Entonces marquen, en las preguntas marquen, resalten, háganle un círculo grande, porque, repito, a veces pensamos que nos están preguntando una cosa y la rapidez nos hace que no veamos exactamente la pregunta. Pregunta 3. ¿Es incompatible sostener con el texto B que las madres que prefieren usar el biberón? Datiño. ¿Cuál? La D. D de dado. Muy bien. Aprovechen ese tiempo para realizar otras actividades en el hogar totalmente incompatible, pues, ¿no? Ahí el texto asegura que existen madres que no darían de mamar al recién nacido por motivos, ¿no? Diversos, ¿no? Miedo, dolor, problemas, ¿no? Costumbres. Por eso optan, obviamente, por el biberón.
pero no es por una razón de pasar el tiempo, ¿no? En otras actividades del hogar. Muy bien. Pregunta número 4. Se desprende del texto A, según lo señalado por la doctora Lilian Marín, que el uso del biberón Beso. alternativa B de bueno. Efectivamente, ocasionaría problemas con el desarrollo adecuado del habla. Efectivamente, la doctora Marín sostiene que al utilizar el biberón, el área bucodental, ¿no?, del bebé, como la mandíbula y los dientes, no saldrán, ¿no?, dañados, ¿no? Y bueno, efectivamente para la respuesta sería bueno. Pregunta 5. De acuerdo con el texto B, si los padres se negaran a alimentar al lactante mediante un biberón, entonces, Casa. Evitarían mm, formar una muy conexión cercana bien, entre ellos. muy bien. Casa, evitarían formar una conexión cercana entre ellos. Efectivamente. Y es que el autor señala que el biberón formará lazos sostenibles entre los padres y el recién nacido, ¿no? Todo esto, obviamente, según lo que nos dice el autor del texto. Muy bien, chicos, vamos ahora al siguiente texto número 2, texto mixto. A ver, mucho cuidado, vamos leyendo y resolviendo. Adelante.
Muy bien, vemos primera pregunta. El texto mixto básicamente versa sobre... A ver. A ver, ¿alguna propuesta para esta pregunta 1? La D. Muy bien, dado el estrés hídrico y las proyecciones que aquel generará para el 2050 debido al aumento poblacional. Muy bien, vemos efectivamente que el autor hace un pronóstico, ¿no? Hacia el 2050 sobre el estrés hídrico ocasionado pues por el crecimiento de la población a nivel mundial. Muy bien, pregunta 2. En el texto el adjetivo halagüeña tiene el significado de... A ver, habrá micro. Pregunta 2, alternativa. A ver, en el texto el adjetivo halagüeña tiene el significado de... Nada. Alternativa A, favorable. La palabra semánticamente expresa lo provechoso.
Ahí entonces la idea, ¿no?, que hace referencia a que hacia el 2050 las predicciones no serán muy ventajosas, ya que en este caso el agua inundaría gran cantidad de personas. Entonces está referida a favorable, alternativa A. Pregunta: ¿es consistente afirmar que el estrés hídrico a ver qué es consistente, qué es compatible? Alternativa La E. Alternativa D de dado. Refleja la relación entre la demanda y la oferta de agua. Y es que ahí el texto asevera que el estrés hídrico hace referencia a la situación que se da cuando nos dice el texto: la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible. Es decir, que la población solicita el uso del agua para sus necesidades y, bueno, exista un porcentaje del recurso hídrico que se encuentra, pues, utilizable. Pregunta número 4. A partir de la información proporcionada en la imagen, se deduce que un porcentaje de la población hacia el 2050. Alternativa C de casa. Pregunta 5, tomen nota de dado. Respuestas: texto 3, pregunta 1, dado. Pregunta 2, enano. Pregunta 3, casa. Pregunta 4, avión. Pregunta 5, bueno. Sección C, passage 1, pregunta número 1, A, avión. Pregunta número 2, enano. Pregunta número 3, enano. 4, bueno. Y 5, casa. Muy bien, chicos, de esta manera cerramos la sesión del día de hoy. Nos encontramos la siguiente semana. Repasen tema e idea principal. Nos vemos.